Listo. Empezamos. Ya, ¿se ve en la pantalla? ¿Se ve el PowerPoint? Confírmeme, por favor. Sí, listo. Entonces, arrancamos. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Pues estamos pasando al nivel de supervisión. Recuerden que estamos avanzando en el curso subiendo la pirámide de la automatización. Entonces, empezamos con el nivel instrumentación. Nos hemos quedado bastante en eso porque es el nivel más básico. Y allí vemos los actuadores y los sensores. Luego hemos pasado al nivel control, donde vemos algunas tecnologías. En este caso, la tecnología del PLC es la que hemos profundizado porque es la más común y hemos visto teoría de control al respecto, cómo se controla un sistema. Y luego estamos pasando ahora al nivel de supervisión. Y ahí tenemos algunas tecnologías. Vamos a centrar en SCADA, pero no es la única tecnología que se trabaja. En cada uno de los niveles nos hemos centrado en una tecnología que es la más importante. En este caso, para el nivel de supervisión, que no es la única tecnología, vamos a centrarnos en SCADA. Pero vamos a ver las otras tecnologías. Una de las primeras tecnologías que se usaban que se siguen usando es el HMI, la interfaz hombre-máquina. Ahora, les he contado cómo en los tiempos pasados sí había automatización, incluso antes de la tercera revolución industrial había automatización, había instrumentación y también había interfaces hombre-máquina. Pero esas interfaces eran las sencillas, ¿no? Los botones, las lámparas, los focos, ¿no? Incluso había focos indicadores con números, ¿no? Que podían usarse para visualizar, así como los focos incandescentes de su casa, que tenían numeritos. Voy a tratar de poner una imagen. Aquí hay un ejemplo. A estos se les llamaba los Nixie Tubes. No, se lo voy a poner. En el diagrama de la derecha, pues es un Nixie Tube, le llamaban. ¿Ya? Y tiene todos los números en forma de bulbos incandescentes, como los tubos de como los antiguos focos de incandescentes, igual tenía esta forma, y podían avanzar en los números. Y esto es mucho antes del advenimiento de las computadoras, de cualquier sistema moderno. Entonces, la indicación y las interfaces hombre-máquina ya existían en esa época. Ahora voy a buscar uno interesante. Después les voy a poner un video. ¿Ya? Y de ahí evolucionó al tema actual, y el tema actual más común es la interfaz hombre-máquina. ¿Ya? Y la interfaz hombre-máquina, adquisición de datos, toma esta forma. ¿Ya? Usualmente en las plantas ahora. Son paneles, ¿ya? Que tienen botones o incluso son táctiles, ¿no? Como ejemplo, voy a activar la cámara. Un ratito. A ver. Si miran, acá tengo uno, les los enseñé la vez pasada. Y lo típico es que tengan un PLC y un HMI como este, ¿no? Si lo ven, es el mismo que está en el monitor. Ya, y estas interfaces hombre-máquina, ¿cómo funcionan? Tienen una parte gráfica. Entonces tú puedes programar en esas pantallitas una interfaz con botones, con indicadores, con gráficos sencillos, para que pueda venir el operador y desde allí vea cuáles son los valores del sistema, por ejemplo, la temperatura en un tanque, la presión en un tanque, etcétera. También puede
modificar esos valores de acuerdo a ciertos permisos y seguridades, y también puede botar alarmas. Entonces estos vienen con parlantes la mayor parte de las veces, que botan una alarma que le indica al operador que está dando vueltas por la fábrica que algo está pasando. Entonces, es una interfaz hombre-máquina, es la principal herramienta utilizada por operarios y supervisores de línea para coordinar y controlar procesos industriales de fabricación, lo que más se usa. Traduce variables de procesos complejos en información útil y procesable. La función del HMI consiste en mostrar información operativa en tiempo real y casi en tiempo real. No necesariamente real, en tiempo real. También puede mostrar información histórica. Ya, proporciona gráficos de los procesos. Acá lo ven, por ejemplo, una información histórica en este gráfico. Y aportan significado y contexto al estado del motor y de la válvula, en caso de este tipo, niveles y otros parámetros del proceso. También suministra información operativa del proceso, que válvulas están abiertas, por ejemplo, y permite controlar. Se dan cuenta que acá tiene un gráfico histórico, el nivel, por ejemplo, quizás sea de un tanque, y acá tiene diagramas de apertura y cierre de, por ejemplo, un nivel. Ahora, los sistemas SCADA, que es la tecnología que vamos a ver después, ofrecen una interfaz gráfica PC operario tipo HMI. Ojo, el HMI ya es una tecnología. Ustedes pueden implementar un HMI, como en el ejemplo que les mostré con mi cámara, con un PLC y uno de estos monitores. Y ya tienen un sistema de supervisión, porque pueden supervisar ese tema. No hay que llegar al nivel de SCADA para poder hacer niveles de supervisión. Entonces, es una tecnología que puede usarse para hacer supervisión, y por lo tanto es parte del nivel de supervisión. Es la manera más sencilla de implementar un nivel de supervisión en un sistema de control, por eso lo pongo al comienzo. Entonces, cuando les digan, sí, el HMI, los sistemas SCADA vienen con HMI, siempre vienen con una interfaz hombre-máquina, pero esto no es un SCADA, no es un sistema de supervisión y adquisición de datos, es solo un sistema de HMI. ¿Ya? Es un sistema de supervisión, pero no es todavía un SCADA. ¿Ya? Ahora, otra tecnología, la tecnología de adquisición de datos o también denominada adquisición de señales. Es una tecnología utilizada para recopilar información de una variable de proceso para registrarla y analizarla. En el gráfico vemos las etapas. El sensor, el acondicionamiento de señal, y ese acondicionamiento de señal va a la computadora. ¿Quién hace usualmente el acondicionamiento de señal? Usualmente lo hace el PLC. Recuerden que ustedes envían una señal, por ejemplo, de temperatura al PLC, y el PLC lo convierte en una señal digital, en una señal que la computadora puede procesar, lo convierte en bits y bytes, en el lenguaje de las computadoras. Y ese lenguaje puede ser, mediante ese lenguaje se puede comunicar en una computadora con una interfaz gráfica. Ustedes pueden ver los datos, ¿no? Y pueden ver el histórico de la temperatura, el histórico de un proceso. Lo vamos a ver en el laboratorio no esta semana, sino la siguiente. Ahora, la tecnología de adquisición de datos, como se ve en la vida real. Hay varias maneras. ¿Ya? El gráfico que tenemos ahí es el típico sistema de adquisición de datos. ¿Ya? Se le llama Data Logger, que es un registrador de datos, o DAC, DAQ. ¿Ya? Y tiene distintos tipos de sistemas. Pueden ser sistemas dedicados solo a la adquisición de datos, y acá pueden poner ustedes directamente las señales que quieren pasar a la computadora. Se dan cuenta, tampoco es que requieras un PLC. Puedes poner en tu sistema un registrador totalmente aparte y pasarlo a una computadora y verlo en una interfaz, lo más probable del fabricante del sistema. Eso se llama adquisición de datos. Cuando se usa en varias, esta tecnología se usa en varias aplicaciones, pero cuando se usa en una planta automatizada, controlada y regulada, se le llama adquisición de datos. Y es un sistema de supervisión. Es una tecnología que se usa en supervisión. Se puede usar junto con el PLC, como no, se puede usar con el PLC también. Y se puede usar también dentro del sistema SCADA. El sistema SCADA, ya como está totalmente integrado, también permite esa adquisición de datos. Pero puede usarse con estos equipos, por ejemplo, de una manera separada. Igual que el HMI. Ustedes pueden implementar en un sistema de control su HMI. ¿Ya? Y también pueden implementar la adquisición de datos aparte. Un ejemplo de eso. Tienen una máquina, la automatizan con un PLC y con sensores y actuadores. ¿Quieren seguir ascendiendo en la pirámide? Le pongo un HMI, como el sistema que les mostré por la cámara. ¿Quieren subir más? Le ponen un data logger con un sistema de adquisición de datos.
o hacen adquisición de datos mediante el PLC. Entonces ya tienen adquisición de datos integrada. Entonces tienen adquisición de datos integrada a un PLC y HMI integrado al PLC. Hasta allí pueden tener todo eso, adquisición de datos, HMI y PLC. Tienen supervisión, pero no tienen todavía un SCADA. Ojo, ¿no? Falta un paso más para llegar al SCADA, ya que es lo que usualmente se usa. ¿Cuál es la definición de SCADA? ¿Ya? Es control de supervisión y adquisición de datos. Ese es el acrónimo que se usa. Supervisory Control and Data Acquisition. Es una arquitectura de sistemas, ya es todo un grupo de sistemas, no solo uno, que incluye computadoras, redes de comunicación de datos e interfaces gráficas de usuario para supervisión de una planta industrial. Entonces, esas son las condiciones que tiene que cumplir. Ya, debe incluir computadoras, está computarizado, debe incluir una red de comunicación y debe incluir interfaces gráficas de usuario. ¿Qué es una interfaz gráfica de usuario? Es sencillamente la pantalla con indicadores, cómo trabajar, y orientado a la supervisión de una planta industrial. Este gráfico lo indica. Pueden tener una planta enorme y el sistema SCADA puede estar en varios lugares porque tiene una red de comunicación de datos, tiene varias computadoras o incluso HMIs, también HMIs que están conectados a esa red de supervisión en distintos puntos de tu planta, y también acá tienen una base de datos. Todo eso en la cuarta revolución industrial ya se sube a la nube. Eso lo vamos a ver cuando veamos cuarta revolución industrial. Pero con que tenga computadoras, con que tenga una comunicación de datos entre ellas, una red de datos, y con que tenga interfaces gráficas de usuario para manejar, ya es un SCADA. De hecho, es una tecnología relativamente antigua. En los 70 ya existía, con computadoras simples, con gráficas de usuario simples, y con interfaces gráficas de usuario también simples. ¿Qué más? ¿Cómo más se definió el SCADA? Se refiere a la combinación de telemetría, que telemetría es la comunicación a distancia de información, y adquisición de datos. Incluye la interfaz máquina-hombre en forma de un gráfico y tiene componentes de hardware y software. Entonces, ¿qué es el SCADA? Es la integración de computadoras, ya mediante una red de datos, al sistema de control de tu planta industrial. Una vez que tienes todos esos componentes, tu sistema de control, tus PLCs, tu computadora, ¿ya? Y una interfaz gráfica de usuario, ojo, no un HMI, sino una interfaz gráfica de usuario en la pantalla de la computadora, ya tienes tu SCADA. Ahí lo puedes, y lo generalmente se hace, se incluyen los HMIs de campo, se incluye la adquisición de datos dentro de la computadora. Entonces, SCADA integra la interfaz hombre-máquina, integra la adquisición de datos en un sistema más elevado y más complejo, que es el SCADA. ¿Qué capacidades tiene el SCADA? Te permite adquirir, procesar y almacenar datos en bajo tiempo, inmediatamente, básicamente. Ya los datos de la planta. Por ejemplo, acá tienen una planta donde tienen varias válvulas de control, dos tanques, un tanque elevado, ¿ya? Y otros dispositivos. Acá otro tanque horizontal, intermedio debe ser. Y cada uno de esos tanques con información, ¿no? De temperatura, información histórica, información actual, válvulas, acá están los símbolos de válvulas, generalmente usa la simbología que hemos visto en los diagramas PNID, ¿ya? Y relojitos y indicadores que tú puedes variar. ¿Ya? Entonces, todo es un sistema informático. Son sistemas informáticos que a veces generalmente son muy caros. Hay sistemas abiertos, todos son muy complejos, ¿ya? Algunos son más caros que otros, sobre todo cuando son propietarios de las empresas. Hay alguno que otro sistema abierto. Utiliza representaciones gráficas sencillas y alerta al operador sobre cambios detectados en la planta. Esa es la idea de SCADA. ¿Qué otras capacidades tiene? Permite ejecutar acciones de control, por ejemplo, abrir o cerrar una válvula, genera datos históricos y muestra datos históricos, y permite su nivel más avanzado, ejecución de programas que modifican la ley de control o incluso pueden programar remotamente el PLC. Entonces, podrían abrir un PLC si estuviese acá marcado, abren el PLC, reprograman el PLC y lo descargan remotamente. Es la capacidad máxima del SCADA. Hasta ahí es un SCADA. ¿Qué requerimientos debe cumplir el SCADA? Debe ser capaz de crecer o adaptarse a las necesidades. ¿Por qué? Porque las empresas van creciendo, van implementando sistemas. Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente para el usuario. Y los programas deben ser sencillos de instalar sin excesivas
sin excesivas exigencias y también fáciles de utilizar. Ya, con interfaces amigables para el usuario. No es lo que se prefiere de un SCADA. Ya, es lo deseado. No necesariamente siempre son así, pero es lo deseado. ¿Qué componentes, cuáles son los componentes de un sistema SCADA? ¿Ya? Tiene componentes de hardware y componentes de software. ¿Ya? Vamos a empezar con los componentes de hardware. ¿Ya? ¿Y qué tiene? Una unidad terminal maestra, un MTU, Master Terminal Unit, y una unidad terminal remota o RTU, Remote Terminal Unit, y una red de comunicación. Esos son los tres elementos de tu sistema. Un momentito. Esos son los tres elementos de tu sistema. Y acá lo vemos el MTU. El MTU, ya generalmente es una PC, una computadora muy potente, que va conectada a la pantalla y al teclado y al mouse del operador. Es lo básico. Se consideraría ahí que el HMI es la pantalla, ¿ya? Y la interfaz gráfica con el operador. Se conecta a una red de comunicaciones. Vamos a desarrollar más redes de comunicaciones cuando subamos en la escala de la pirámide. Vamos a ver un poco de comunicaciones industriales. Y está conectado a unas redes que se llaman RTU, otras unidades que se llaman RTU. Ya las unidades RTU adquieren directamente la información del sistema a través de los PLCs y incluso directamente de los sensores y los actuadores, lo pasan a la red de comunicaciones, en este caso, si lo ven, lo vamos a ver más adelante, pero forma un bus de datos, y una vez que pasa las comunicaciones, se comunica con el MTU. Hasta allí ya tiene un sistema de supervisión. Se vuelve más complejo conforme avancemos, porque acá agregas otro tipo de sistemas empresariales. Pero hasta allí ya tienen, bueno, han avanzado en la pirámide y tienen un sistema de control que ha llegado hasta el nivel de supervisión. Aunque tengan RTUs y MTUs y un HMI, ya tienen eso, ya tienen un SCADA. ¿Qué es la unidad terminal maestra? Es un ordenador principal del sistema que supervisa y recoge la información del resto de las subestaciones. Como les decía, el sistema SCADA es más sencillo, es el que está compuesto por un único ordenador, el cual es el MTU que supervisa toda la operación. Si el MTU, ese ordenador, está conectado a un PLC y tiene un sistema gráfico, de interfaz gráfica para interactuar con ese PLC, teóricamente ya tiene un SCADA. Este ordenador suele ser una PC, el cual soporta el HMI, la interfaz hombre-máquina. La manera más sencilla de hacer un SCADA: agarran un PLC, agarran un pequeño SCADA Open, ya que hay software Open de SCADA, lo conectan. Generalmente se usa un tipo de red, algún tipo de red, un sistema de comunicación con el PLC. Lo vamos a ver cuando hagamos el laboratorio de la siguiente semana y redes industriales. Ya, y una vez que están conectados esas cosas, ya tienen un MTU simple. La interfaz gráfica se programa con su software de SCADA. ¿Cómo se ve una unidad terminal remota? Ya acá tenemos la MTU. ¿Cómo se ve una terminal remota? La MTU generalmente es una PC. No tengo que mostrarles algo más avanzado. Una MTU se ve de esta manera usualmente. Se dan cuenta, tiene distintas conexiones que pueden conectarse directamente a sensores y actuadores o a través de redes industriales. Acá ven los cables de computadora de red de Ethernet, incluso un cable USB. Ya pueden conectarse a distintos sistemas. Si dan cuenta, también son modulares, al igual que los PLCs. Y se pueden conectar a, como les decía, directamente al proceso o a un PLC. Están situados en los nodos estratégicos del sistema, gestionando y controlando las subestaciones del sistema. Y recibe las señales de los sensores de campo, directamente o a través del PLC. ¿Cuáles son los componentes del software de un SCADA? Ya, uno es la configuración, o sea, depende mucho del software que estén usando, pero uno es la configuración, ya que permite al usuario definir el entorno de trabajo. Entonces, qué unidades voy a usar, cómo voy a trabajar, etc. La interfaz gráfica ya proporciona al operador las funciones de control y supervisión y es simplemente esta interfaz, ¿no? Donde están los tanques graficados y las opciones para interfacear con el sistema. E internamente tiene lo que se llama el módulo de proceso, es decir, el programa, el núcleo del programa con el que están trabajando. Y también tiene la gestión de archivo de datos, ya que solo es un disco duro, es la forma más básica, es un disco duro
dentro de la PC donde se almacenan estos sistemas y los datos históricos. Entonces, hasta aquí la teoría. Ya les quiero enseñar, porque estas cosas son muy simpáticas, bueno, a mí me gustan mucho, un Tobonixi, ¿no? De cómo trabajaba. Entonces, para enseñarles que no hay nada nuevo. O sea, el SCADA, la supervisión, es algo que existe desde hace mucho tiempo. Entonces, estos tubos Nixie ya son muy populares ahora para la gente que es un poco retro. En los tiempos pasados, pues, se servían ya sin necesidad de computadoras para hacer indicación gráfica de, por ejemplo, una cuenta regresiva, un conteo, niveles, etcétera. Ahora eran sistemas mucho más complejos. En la época actual está muy, como les digo, muy de moda en lo retro, porque hay gente que se hace relojes con tubos Nixie, ¿no? Por ejemplo, para hobby. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el tema de SCADA antes de dejarles, no es precisamente una tarea, pero indicarles qué viene en el curso esta semana, en la parte de teoría? ¿Consultas, preguntas? Ya, si no hay consultas, ¿se ve el Moodle? ¿Se ve el Moodle? Sí, profe. Sí, listo. Sí, profe. Ya. Vamos a empezar a hacer un poco, ya que pasamos una parte muy específica de la teoría, estamos en partes más genéricas, vamos a empezar a cambiar un poco hasta el fin de semestre la manera como se va a trabajar, ligeramente, suavemente, ya, y les voy a dejar, aparte de las diapositivas, una lectura, de manera que el control que lo voy a programar para el día viernes sea de ambas cosas, de las diapositivas y de la lectura. ¿Por qué les estoy empezando a dejar lectura? Porque una vez que pasemos al HAS y al MES, a la supervisión de ejecución de manufactura, ¿ya? Y al nivel más alto de la pirámide, que ya son sistemas de gestión empresarial, eso ya tiene mucha más relación con eh, teoría, con temas que ya han tocado ustedes en otros cursos. Entonces, lo que nos interesa a nosotros como profesores es que empiecen a hacer esa relación con esos otros cursos. Finalizar de integrar el tema de automatización industrial con otros temas que han tocado ustedes, especialmente en la línea de procesos, que es lo más importante de la ingeniería industrial. ¿Ya? Para ello, estoy empezando con estas lecturas, pero les voy avisando, la siguiente clase terminamos todo este tema de nivel de supervisión, ya que es un tema muy técnico y que es más el campo de los ingenieros electrónicos, ¿no? Entonces, como deja de ser ya un tema muy específico de los ingenieros electrónicos, ya van a tener que aumentar ustedes su aporte. ¿Y cómo van a aumentar su aporte? Vamos a programar exposiciones. Ya, entonces a partir de la subsiguiente sesión, o sea, que no es que quede mucho tiempo tampoco, probablemente sea un par de sesiones para hacer el tema de los temas de exposición. Ya, va a ser en grupos, ya, y me van a exponer. Como puede haber problemas de conexión, ancho de banda, etcétera, lo que van a hacer es un video. Un video sencillo, puede ser uno de ustedes, puede ser dos, lo importante es que hagan una exposición. ¿Ya? Para que sea asíncrono, hacen la exposición, yo veo la exposición y después posteriormente les voy a enviar consultas. Ya eso podría ser en el chat, en el WhatsApp o un chat sencillo. Ya, solo les voy avisando el tema. Hoy día mismo, hoy día o máximo mañana, voy a agregar un mosaico específico para la exposición, ya con un cronograma con la lista de los temas, el material, las instrucciones y un cronograma de exposición. Recuerden, van a ser los temas de los niveles los dos últimos niveles de
Los temas van a estar relacionados con los dos últimos niveles de automatización. Va a haber cierta investigación al respecto. Ya entonces hay un poco más de teoría en las siguientes semanas. Hasta ahí, consultas. Y una pregunta, ¿quieren conservar los grupos o quieren reformarlos? Van a ser grupos de 2. Perdón, no escuché. Profesor, Conservados, ¿no? profe, hay grupos No creo que también sean tres. grupos de 2. Ah, ya. Bueno, sí, entonces voy a exigir un poco más, va a ser un poco mayor la complejidad. Entonces se puede, no hay problema. Profesor, disculpe, entonces, en las exposiciones que hagamos va a ser en el horario de clases, pero va a ser una sesión grabada, o sea, por nosotros. Y No, para los demás, ya no va a haber Meet. no, sí va a haber meets, va a continuar a haber meets. Como va a ser un buen tiempo, porque van a poder enviarme sus exposiciones hasta la última semana, de manera que yo pueda también hacerles preguntas, etcétera. Y para que no haya problemas con la conexión, van a tener ese tiempo para grabarla. Graban la exposición, ya, y me envían un video de lo que exponen. Y tal como estoy haciendo yo. No tiene que ser en un meet, pero los meets semanales sí van a seguir. Es casi como digamos que es una tarea. Ah, ya, profesor, está bien. Una tarea hasta el final del semestre. Ya, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día jueves para el laboratorio. Ya, y cualquier otra consulta adicional, por favor, no tienen que aparecer en el video necesariamente, Ronald. Pueden solo presentar la información. Tienen que hablarlo más bien, eso sí. Aunque sería interesante conocerlos, vernos las caras, ¿no? Porque ustedes me ven a mí, pero yo no los he visto a ustedes. Pero igual, no es necesario que aparezcan, pueden estar presentando y hablando. Ya, entonces, si no hay más consultas, ya lo presentamos. ¿Ya? Saludos, cuídense. Luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.